Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Nos acompaña en esta ocasión en nuestro estudio en la Ciudad de México la joven Lucía Moret. Es esta joven mexicana que sobrevivió al ataque al ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC que estaba establecido en territorio ecuatoriano. Ese ataque que ocurrió el pasado 1 de marzo y que, bueno, pues ha generado, como sabemos, una situación muy compleja, multinacional, digámoslo así, que involucra a diferentes gobiernos y diferentes circunstancias. Lucía estuvo en Nicaragua antes de llegar a México y lo ha hecho recientemente y nos acompaña para conversar de su situación, de este tema y de lo que hay en torno precisamente al ataque que acabo de mencionar. Lucía, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, pues yo creo, Lucía, que lo que conviene para arrancar esta conversación es que nos hagas un recuento, un intento de reconstrucción de lo ocurrido, en el entendido de que te están viendo en diferentes partes de este continente. ¿Cómo describes tú lo que ocurrió en este campamento, lo que ha ocurrido en torno tuyo en todos estos meses? Bueno, pues yo soy víctima y testigo de una masacre que perpetró el gobierno colombiano contra un campamento de las FARC que estaba en Ecuador. Yo en mi calidad de civil había llegado la noche anterior a ese campamento para hacer algunas investigaciones que me pudieran ayudar en mi tesis de licenciatura y para conocer un poco sobre los adelantos que se llevaban en una propuesta de canje humanitario que permitiera la libertad de los prisioneros tanto de las FARC como de los presos que están en las cárceles colombianas. Entonces, este ataque ocurre aproximadamente a las 12:30 de la noche del ya 1 de marzo, ya la madrugada del 1 de marzo. Yo había ido con otros 4 compañeros. Yo soy la única sobreviviente de esos 4 estudiantes mexicanos. Los otros 4 murieron en ese ataque. Yo permanecí ahí muchas horas en ese campamento después del ataque. Fueron 2 bombardeos, fueron en total 11 bombas las que lanzaron desde el aire. Había aviones, había helicópteros y bueno, destrozaron prácticamente el campamento, lo que quedaba de él. Yo recuerdo que muchas cosas caían, se incendiaban árboles, muchas cosas saltaban de su lugar y escuchaba gritos de gente que se oía que estaba herida. Eso fue en el primer bombardeo. Pasó un periodo de aparente calma, solo se escuchaba en ese periodo sobrevuelos de aviones y posteriormente, como a las 3 de la mañana, se da otro nuevo bombardeo sobre la zona y detrás de ese bombardeo llegaron disparando desde helicópteros artillados soldados del ejército colombiano. Ellos desembarcaron en esa zona, en la zona del campamento, y todavía ahí remataron a gente que estaba herida. Yo alcancé a escuchar gente que gritaba ayuda, estoy herido, y después otra gente que decía denle bala y disparos. A mí me encuentran en ese campamento herida, porque yo desde el primer momento me sentí herida, y fue por eso que no pude arrastrarme, no pude ni siquiera salir de ahí, no podía caminar, y yo lo único que estaba esperando era que amaneciera para poder intentar pedir ayuda, ¿no? Pero para cuando amaneció ya habían llegado las tropas colombianas, ¿no? Quienes en primer momento me preguntaron por Raúl Reyes, ¿no? Que después me enteré que estaba en ese campamento guerrillero. Me preguntaban por él, me preguntaban por mi arma. Yo les explicaba que yo no tenía arma, que era civil. Ellos mismos pudieron constatar la ropa con la que yo estaba. Antes de darme los primeros auxilios vino una serie de hostigamientos, ¿no? De insistencias en preguntas en torno a Raúl Reyes, en torno a quién era yo y qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Después se me dijo que para darme los primeros auxilios me tenían que esposar las manos, ¿no? Entonces hay un video que ha difundido incluso el gobierno colombiano, en donde aparezco yo con las manos así al frente, amarradas, y donde me están manipulando de un lado a otro los militares colombianos. Y dice incluso el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dice que es porque yo estaba amarrada porque había recibido un castigo, pero en realidad quienes me amarraron
fueron los soldados colombianos, ¿no? Antes de ir a una pausa, Lucía, déjame preguntarte algo de lo que acabas de mencionar. Dices, yo llegué la noche anterior en calidad de civil y una de las razones por las cuales estabas ahí, nos dices, tiene que ver con la participación de alguna manera en el tema de un intercambio humanitario. Cuéntanos de eso. Sí, nosotros habíamos... ¿En calidad de qué y sobre qué estás hablando? Sí, nosotros habíamos ido a la ciudad de Quito, habíamos participado en varias actividades académicas en la ciudad de Quito, habíamos hecho turismo. Nosotros habíamos participado en un congreso continental bolivariano, en un seminario de vigencia del pensamiento de Simón Bolívar, y a partir de ahí es que algunas personas contactan a mis compañeros y les hacen la invitación a asistir a un campamento y conocer sobre las propuestas de paz que había de parte de la guerrilla, las propuestas de paz que había de parte de las FARC. En ese sentido es que nosotros nos trasladamos por un interés, porque nosotros no solamente participábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, como estudiantes de nuestras respectivas carreras, sino que además teníamos una cátedra bolivariana. ¿Estarás de acuerdo, Lucía, que ahí es en donde buena parte de quienes ven esto con distancia y con suspicacia dirán, días antes de que llegaran al campamento los contactaron y pudieron llegar bajo esta invitación a un campamento donde estaba el número 2 de las FARC ahí establecido? Suena increíble. ¿Estás de acuerdo? Pues no sé, en alguna pregunta que me hicieron incluso de parte de la PGR en Ecuador, me decían, ¿tú crees que cualquier persona podía llegar hasta donde estaba Raúl Reyes? No sé si cualquier persona, ¿no? Yo lo logré, yo no sabía que estaba ahí Raúl Reyes, y sin embargo se hizo esa invitación y consideramos que era importante, no sabíamos que estaba él ahí, pero sabíamos que se estaban trabajando temas de paz. Y después me enteré que en ese sitio habían entrado y salido cantidad de delegaciones de diferentes países a conocer las propuestas de paz que había por parte de la guerrilla, ¿no? ¿Ninguno de tus compañeros fallecidos tenía idea de que estaba Raúl Reyes ahí? ¿O solo tú? No. Nadie. ¿Todos estaban como tú? Todos estaban en la misma situación que yo, sí. ¿Cuántos días antes de llegar al campamento supieron de esta invitación? Unos 2, 3 días antes, fue así. Déjanos una pausa y regresamos. Sí. Bueno, Lucía Moret, seguimos en esta conversación. Déjame retomar lo que te preguntaba en el corte. A ver, tú dices que los invitaron 2 días antes de que ustedes llegaran al campamento y yo te digo, resulta increíble tal cosa. Cuéntanos exactamente cómo los invitaron. ¿Qué les dijeron para convencerlos de que fueran a un campamento de las FARC? Bueno, yo no puedo contar tanto porque en realidad a quien contactaron fue a uno de mis compañeros, ¿no? Mi compañero simplemente nos dijo, muchachos, hay esta posibilidad de ir a un campamento donde se está trabajando por la paz, por este intercambio humanitario. Unos días antes se había dado la liberación unilateral por parte de las FARC de retenidos, de gente que tenían ellos en su poder. Entonces el tema estaba como en boca de todo el mundo, ¿no? Tal vez alguno de mis compañeros o se supo que ese tema era de interés, ¿no? El canje humanitario para América Latina en general. Y es así como se invita y se dice, hay esta posibilidad, ¿vamos? Se nos dice incluso que no hay riesgos porque es un campamento de paz, no es un campamento donde se esté dando entrenamiento militar, etcétera, ¿no? Por lo cual aceptamos nosotros ir. Había, o hubo, mejor dicho, un saludo de Reyes a este encuentro bolivariano del que hablas, me decías en el corte. Ajá, nosotros también nos enteramos de eso, pues.
porque había habido un saludo, ¿no? Los primeros días el día de la inauguración llegó en video un saludo, pero pues ni imaginarnos, ¿no?, que nos estaban invitando al mismo campamento donde estaba Raúl Reyes. Ahora, Lucía, es muy importante saber cuál es tu opinión específica, concreta, acerca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC. Bueno, Colombia vive un proceso de guerra desde hace muchísimos años, ¿no? Y una de las partes que están en esa guerra son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? A nosotros nos interesaba también conocer por qué es que sigue habiendo guerrilla, ¿no? ¿Por qué en estos tiempos que se habla de democracia, por qué en estos tiempos de que se habla que ya no hay razones para la lucha armada, sigue esa lucha armada en Colombia? Y eso era precisamente lo que nosotros queríamos conocer, esa otra parte, porque se nos ha dado siempre la parte del gobierno, la parte que opina Álvaro Uribe Vélez sobre las FARC. Se nos ha dicho que las FARC son terroristas, pero nosotros por otros medios alternativos habíamos escuchado que es una guerrilla, que tiene principios revolucionarios, que busca construir una sociedad más justa, una Colombia más justa, ¿no? Entonces nosotros íbamos en ese carácter de humanistas, ¿no?, de investigadores de la realidad social de América Latina, para conocer esas dos versiones y poder establecer un juicio, ¿no? ¿Tú simpatizas con las FARC? Yo simpatizo con las causas revolucionarias, ¿no? Con muchas causas revolucionarias. ¿Con las de las FARC? Simpatizo con la ideología, simpatizo con esa ideología, pero desgraciadamente no me dieron oportunidad de conocer más. Simpatizo con algunos de los planteamientos que ellos tienen, pero no puedo decir así de genéricamente simpatizo o no simpatizo con las FARC, ¿no? Es muy importante por muchas razones, porque en torno tuyo hay, por supuesto, toda una discusión acerca de qué hacías ahí, qué significa que una mexicana o unos mexicanos hayan estado en territorio ecuatoriano en medio de esta circunstancia. Tú no acabas de tener entonces una opinión sobre las FARC, sin embargo has podido obtener informaciones estando ahí y estando acá. De la otra parte sobre las FARC, de lo que Colombia dice de ellas, de lo que son los críticos de las FARC, ¿qué opinas? El tema de los secuestros, el tema del narcotráfico, el tema de una desviación de las causas revolucionarias. Sobre esa otra parte de lo que se dice de las FARC, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo opino que desde siempre la lucha revolucionaria se le ha estigmatizado, ¿no? Desde Zapata se le decía bandolero en sus tiempos, ¿no? Ahora es héroe nacional, y así ha pasado con diferentes héroes y con diferentes luchas de América Latina. ¿Pero en este caso son críticas injustificadas para ti? En este caso yo no tengo elementos para decir que esas críticas son justificadas, ¿no? Me parece que mucho más criticable es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ha ejercido una política belicista en contra de su pueblo, ¿no? Que ha instrumentado un terrorismo de Estado, el paramilitarismo, para acabar con la población, ¿no? Ya no para acabar con las FARC, ¿no?, sino para acabar con una población que en dado caso pueda ser solidaria con las FARC. Entonces, de Lucía Moret no se puede decir que forma parte de las FARC, o se puede decir que relacionado con las FARC, solamente que fuiste a conocer lo que pudiste alcanzar a ver por encimita. Se puede decir que Lucía Moret es una estudiante universitaria que, como el mismo rector de la universidad lo ha manifestado, tiene libertades de expresión, libertades de pensamiento, de investigación, libertades de crítica y libertades de expresión política, ¿no? Entonces, yo sí me considero de izquierda, sí me considero cercana a los procesos sociales, a los procesos revolucionarios de liberación, ¿no? Quería conocer realmente cuál es esa realidad que viven las FARC, cuál es eso, porque yo creo que cada vez somos más los que no nos creemos esa historia de que la lucha se desvirtúa, porque lo mismo pasó en la lucha con los sandinistas, ¿no? Lo mismo pasó en otras luchas que ha habido en América Latina, que siempre dicen es que ya perdieron el eje, es que ya perdieron las causas, ¿no? Entonces, las FARC no han perdido el eje ni han perdido las causas. Yo creo que que son un grupo político, militar, que han decidido tomar las armas porque ha sido la alternativa que se les ha
la única alternativa que se les ha abierto, ¿no? Mucha gente sigue ingresando a las FARC y esa es una realidad de Colombia donde hay más de 7.200 presos políticos, ¿no? Donde hay ejecuciones extrajudiciales, donde hay masacres en contra de campesinos, donde hay desapariciones de estudiantes, ¿no? Donde se practica un verdadero terrorismo de Estado, ¿no? De un lado y del otro de la historia hay barbaridades, ¿no? Hay secuestros de ciudadanos. Yo creo que en la guerra siempre hay situaciones muy dolorosas y precisamente por eso yo no es que tome partido por una parte o la otra parte, yo tomo partido por la parte de la paz, ¿no? Desafortunadamente Álvaro Uribe Vélez parece que no ha mostrado muchos elementos, ¿no? Muchos para encaminarse a una salida política, ¿no? Déjame hacer una pausa, Lucía, y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos, Lucía Moret, seguíamos conversando en el corte sobre la compleja historia que te envuelve y que, bueno, nos has contado tu versión de las cosas. Te pregunto en específico, ¿cuál es tu estatus judicial en México, en Colombia y en Ecuador? Ahorita tengo en México 2 procesos abiertos, ninguno es como indiciada, ¿no? No se me ha llamado a declarar ni siquiera como testigo, ¿no? La única declaración que hice, la hice en Ecuador, a solicitud de la PGR, ¿no? Y ahí se me dijo que no había más que investigar por el momento, ¿no? El mismo procurador de la República dijo que no había nada en mi contra, que yo podía volver con absoluta libertad al país. Esa es la situación aquí en México. En Ecuador se me dijo que cuando se me hizo la investigación por parte de la Fiscalía, se me dijo que yo simplemente había sido una víctima, ¿no? Que no tenía nada en contra de mí, sino que yo solo había sido una víctima y hasta donde sé, en Colombia no tengo ningún proceso, hasta donde sé, no lo sé. ¿Estás frente a una situación en donde han muerto personas, como tú lo describiste, etcétera? ¿Tienes idea de en qué sitio se encuentran las investigaciones sobre los hechos mismos, más allá de sobre lo que estás tú mencionando de tu caso particular, sobre lo ocurrido? No, sé que hay varias denuncias en contra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, precisamente porque él fue el que cometió una serie de delitos muy grandes, desde la invasión a un país, delitos de lesa humanidad, pero no sé cómo sigan las investigaciones, porque por parte de México, al menos el presidente declaró que no iba a estar tranquilo hasta que no se hiciera la justicia que los padres de los muchachos asesinados exigieran, ¿no? Pero más allá de cómo va, no tengo noción. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, nos vamos, Lucía Moret, en esta conversación. Déjame preguntarte algunas cosas antes de despedirnos. A raíz de lo ocurrido en ese campamento de las FARC en Ecuador, fue atacado el 1 de marzo por el gobierno y el ejército colombiano, a raíz de esos acontecimientos, ¿tú has establecido algún tipo de comunicación, de vínculo posterior con las FARC o con miembros cercanos a las FARC, con simpatizantes en Colombia y en México? No, absolutamente no. O sea, esa ida allí fue de manera circunstancial, ¿no? A mí también me entusiasmó porque yo estoy elaborando una tesis sobre teatro de creación colectiva en Colombia y me interesaba el teatro que se hace en la guerrilla, ¿no? Y quiero aclarar en ese sentido que muchas veces se me ha preguntado a mí qué es lo que hacía yo ahí, ¿no? Como ahora mismo, ¿qué es lo que hacía yo ahí? Quiero aclarar primero que no es ningún delito estar en un campamento guerrillero, absolutamente ningún delito. Ha estado muchas personas elaborando gestiones de paz, mismos periodistas entrevistando a guerrilleros, y no es ningún delito por el sí hecho de estar ahí, ¿no? Yo transité libremente por Ecuador y quien sí cometió delitos fue el gobierno colombiano al atacar con sus tropas un campamento que estaba en territorio ecuatoriano.
¿no? Entonces no estableciste vínculo alguno, no ha habido comunicación alguna, ni con quien los invitó a ese lugar que después ocurrió lo que ocurrió. No, absolutamente no. Ninguna relación. Yo no supe ni siquiera quién había sido, ¿no? Uh-huh. ¿Ni tuviste ningún mensaje, ninguna cuestión que te mandaran las FARC de algún tipo? Absolutamente ninguno, ¿no? Ahora, estás frente a un dicho tuyo, público de hace unos días, sobre tus compañeros muertos. Has dicho que estarás prácticamente haciendo cosas para convertirte en su voz, en una representación de ellos, digámoslo de esa manera. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, ellos les arrancaron la voz, ¿no? Ellos ya no pudieron contar nunca más qué fue lo que ellos vivieron en esos últimos momentos. Yo hoy puedo hablar del horror de la guerra, ¿no? De una guerra que no me corresponde, de una guerra que no debería existir porque debería haber una salida política al conflicto, ¿no? No es posible que siga esa guerra de más de 50 años. A ellos les arrancaron la voz, yo estoy viva, yo quedé viva y voy a seguir relatando lo que allí ocurrió, a gente que se le mató por la espalda, ¿no? Gente que se le asesinó mientras dormía, que se atacó a civiles. Voy a seguir haciéndolo, ellos no lo van a poder hacer y yo me voy a sumar a la lucha que llevan los padres de familia, que es lo más duro, ¿no? Que ellos pudieron vivir, perder a un hijo, ¿no? Me voy a sumar por esa lucha, porque se haga justicia y se condene a los culpables de esos delitos. Muy brevemente, Lucía, porque nos vamos. ¿Cuál es tu opinión sobre la postura que ha asumido el gobierno mexicano a raíz de estos acontecimientos? Bueno, para mí ha sido importante toda la solidaridad que ha habido, que he recibido desde que estaba en Ecuador hasta ahora en Nicaragua, de parte de diferentes sectores del gobierno. Supe algunas declaraciones de parte del Ejecutivo, ¿no? Pero además ha habido legisladores que se han solidarizado con mi causa y yo estoy absolutamente agradecida con ellos, ¿no? Sean de cualquier partido, si ellos asumen su causa, mi causa como propia y están dispuestos a solidarizarse conmigo y solidarizarse con los muchachos, yo estoy agradecida con ellos, ¿no? Bueno, pues seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo, Lucía. Te agradezco que hayas estado esta noche para conversar con nosotros sobre tu situación y la circunstancia en la que te has visto envuelta. Gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias, Carmen. Y gracias a usted que nos acompañó como siempre. Lo espero mañana. Pásela bien. Buenas noches. Que descanse.